Memoria Sur, un podcast de Diario Sur para hablar y disfrutar de la historia, con Ana Pérez Brián y Curro Fernández Sibaja. Hola Ana, ¿qué tal? Hola Curro, buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo ha ido esta semana? Bueno, esta semana ha ido bien, intensa de trabajo e intentando mantener ese equilibrio cada vez más complicado entre salir a la calle a trabajar y la situación explosiva, ¿no?, que dicen las autoridades, bueno, y que vemos nosotros que cada vez estamos más rodeados por esta dichosa pandemia. Vamos a intentar refugiarnos de toda esa actualidad con un trocito de historia, porque empezamos el podcast en octubre, o sea, hace ya prácticamente 4 meses. Y en ese primer episodio... Se ha pasado volando, ¿eh? Muy rápido, la verdad es que sí, de verdad. Llevamos, este es el capítulo 15, si no me equivoco, sí. O sea, que son muchas dosis de historia que estamos compartiendo. Como decía, empezamos en octubre y empezamos con los orígenes de Calle Larios. Y dejamos Calle Larios en 1887 en obras. Así que yo creo que lo que tenemos que hacer es retomar esas obras y acabar esa Calle Larios que la tenemos desmontada totalmente. Justo, la teníamos ahí ya con todo el proceso, complicadísimo proceso administrativo para poner en marcha la vía, y efectivamente hoy vamos a hablar de cómo fue paso a paso ese día de inauguración, ese 27 de agosto de 1891, qué ocurrió y también cómo lo recogió la prensa de la época. Vamos a poner un poco en contexto antes de empezar. Vamos a contar brevemente lo que hablamos en ese episodio 1, aunque la gente lo va a poder consultar en las notas del podcast. Solo tiene que bajar la pantalla, va a ver los enlaces y va a poder escucharlo tranquilamente. Pero bueno, ya lo dijimos otra vez, la calle Larios es una calle absolutamente insalubre. Vaya, de hecho no tenía ni siquiera ese trazado vertical que nosotros podemos llegar o que tenemos ya interiorizado, ¿no? Ese trazado vertical que empieza en la Alameda, que pasa por la Plaza de la Marina y hacia arriba en perpendicular, que conecta con la Plaza de la Constitución. Efectivamente, Curro, eso era un trazado absolutamente insalubre, de callejuelas que estaban llenas, pues, de mesones, de posadas, de casas cuyas condiciones higiénicas brillaban por su ausencia, y comentábamos en aquel primer podcast con el que estrenábamos Memoria Sur que esa necesidad de romper la estructura endiablada de aquella parte de Málaga, de aquella parte central de la ciudad, no solo respondió a una cuestión urbanística, que fue una de las primeras causas, sino que también las autoridades sanitarias de la época, ahora que está tan de moda eso de autoridades sanitarias, habían dado la voz de alarma porque precisamente por esa compleja y por esa insalubre distribución urbanística, pues cada vez que había algún brote de alguna enfermedad, de algún tipo de epidemia, pues la epidemia se cebaba en concreto con esa parte de la ciudad. Así que, como recordábamos en ese primer episodio, la necesidad fue doble. Fue, por un lado, urbanística, se convirtió en la principal obra del siglo XIX en Málaga, pero por otra parte también tenía un sentido práctico. Absoluto. También hablábamos en ese primer podcast de por qué los edificios de Calle Larios, esas manzanas perfectas, se proyectaron en curva para que la brisa del mar entrara y fuera capaz de ventilar y de liberar de malos olores y de ese pozo insalubre todas las calles de la Gran Calle Larios. Vamos a hacer un muy breve esquema con fechas y nombres para que nos situemos y sigamos hablando posteriormente y tengamos una situación muy clara de lo que era la Calle Larios en ese momento. En 1880, Liborio García era el alcalde y es quien firma el proyecto de lo que sería esa Calle Larios. Emite una serie de acciones para financiar el proyecto, porque fue una colaboración privada y pública, porque el ayuntamiento como tal no tenía poder para poder retomar y poder hacerse cargo de esas obras. Sí, efectivamente, las arcas municipales estaban bastante maltrechas, y no solo por el hecho de acometer la obra de Calle Larios, que necesitaba una inversión brutal, sino por el hecho también de que antes de que entrara la piqueta en Calle Larios había que hacer una serie de expropiaciones de todas esas viviendas, por muy insalubres que fueran, pero bueno, eran viviendas que tenían sus propietarios y se necesitaba una cantidad muy importante de dinero. Entonces, Liborio García, como tú bien dices, empezó con ese proyecto, complejísimo proyecto administrativo y burocrático de la Calle Larios, y se ofreció a la familia Larios, ya con Alarcón Luján en la alcaldía de Málaga, el hecho de hacerse cargo de establecer esa
esa colaboración público-privada que al final, no solo en el Calle Larios, sino en otras infraestructuras de Málaga, se demostró que era lo mejor. La familia Larios, ya como todos nuestros oyentes saben, era una de las más potentadas de Málaga, asumió el reto y a cambio de esa financiación pues también recibiría posteriormente una serie de casas en la nueva arteria. Eso es, realmente la familia Larios se hizo con el 90% de las acciones, que como tú indicabas en el artículo que, como decimos, dejamos en esas notas del podcast, se hicieron a cambio de 2 millones de pesetas. 2 millones de pesetas de la época, poco, claro. Exactamente, pero en ese momento sería una cantidad Imaginar lo que representaba, era una cantidad dinero. casi inasumible por las arcas municipales. Eso es. Como decías, era Larco Luján el alcalde que retoma ese proyecto, que pone en marcha esas obras y bajo su mandato iba a estar casi la totalidad de las obras. Así que ahí es donde nos quedamos. Estamos en 1887, empiezan las obras y ahora sí podemos hablar entonces de cómo se desarrollaron esas obras que estaban firmadas, que tenían que estar listas en 4 años. Sí, era una de las condiciones que se firmó ante notario aquel día que Alarcón Luján y el representante de la Casa Larios fueron ante notario, como decía, firmaron esas condiciones, ¿no? Y entre ellas se estipulaba que la obra no podía demorarse más de 4 años. Así que empezó el derribo de las casas, la construcción, entraron más de 1 millar de obreros en la construcción de la vía, bueno, y poco a poco se fue levantando esa maravillosa calle que sigue esplendorosa a pesar de esos 130 años de historia. Lo digo porque se ha conservado muy bien, ¿no? Ese dato me ha llamado mucho la atención, eran más de 1.200 obreros. O sea, es que es muchísima gente trabajando en ese proyecto. O sea, claro, mucho obrero y muchísimos oficios dirigidos por el jefe de obra y por el diseñador de la vía, que fue Eduardo Strachambiana Cárdenas, que también tuvo su papel destacado en la inauguración de la calle, tal y como vamos a hablar hoy. Eso seguro que lo veremos. La calle Larios, hemos dicho alguna vez ya que se estudian los libros de arte, y es por varios motivos. El primero es la elegancia que tiene la calle como tal y que era un requisito indispensable en ese proyecto de Eduardo Strachan, como tú dices. Sí, después por curiosidades, por su elegancia arquitectónica, como tú bien dices, porque Eduardo Strachambiana Cárdenas era un arquitecto que estaba fascinado con ese intercambio profesional con escuelas del exterior, en concreto con la escuela de Chicago, que proyectaba en primer lugar esos edificios en curva y después él pensó la genialidad de que en la calle Larios todas las cornisas y todos los balcones estuvieran en línea de manera que coincidieran en un punto de fuga que está ubicado al final de la Plaza de la Constitución. Si cualquier persona se pone a la entrada de calle Larios es capaz de ver perfectamente cómo ese punto de fuga existe y cómo coinciden todas las cornisas y los balcones. De hecho, incluso hubo un proyecto de un empresario que quiso construir un edificio diferente en la entrada de calle Larios, en la parte de la izquierda, la que linda con calle Martínez, y las autoridades de la época lo obligaron a cambiar el proyecto para que ese edificio coincidiera exactamente con las manzanas hermanas, ¿no? No, es que la explica muy bien. Tenía esos 3 puntos precisamente, lo que has comentado. Esa elegancia con la referencia a la Escuela de Chicago, esas curvas en los edificios para el tema de la sanidad y que corriese el aire y ventilase mucho mejor. Y por último ese punto de fuga que se puede ver al principio de calle Larios. Y ahora, además, desde la estatua de Larios, con el arreglo que se ha hecho en la Alameda, es que te da una perspectiva ve perfectamente, perfecta, porque antes además la estatua de Larios, de Manuel Domingo Larios, no estaba exactamente encajada al principio de la calle. Ahora es cuando realmente Manuel Domingo Larios mira de frente a su calle, y la calle Larios Curro pues está considerada aún hoy en día, como decimos, 130 años después de su inauguración, que se cumplen ahora en el 2021, como una de las calles más elegantes y más señoriales de Europa. Es decir, que cuando decimos una vía principal, señorial, elegante, no es que nosotros la queramos mucho, que también, sino que es que está recogido así en los propios libros de historia. Vamos a dejar en las notas del podcast un montón de enlaces, porque hay muchísimas noticias relacionadas con calle Larios que tú misma has escrito. Y hay muchísimas fotografías en esas noticias que de verdad invitamos a la gente a verlas. Es que merece mucho la pena y es muy interesante ver tanto las obras como la inauguración, como muchísimos documentos que a la gente le va a interesar y que solo tiene que bajar la pantalla y verlo. Con todo listo ya, el 27 de agosto de 1891 se celebra la inauguración de calle Larios. Y ahora podemos suponer que nosotros estamos allí. Es 27 de agosto, que seguro que hace muchísimo calor en Málaga. Aunque un día esplendoroso se levantó. Aunque ya está septiembre asomando, pero seguro que hace muchísimo calor. Y podemos hacer ese viaje mental
porque los medios de la época reprodujeron esa inauguración bajo un titular muy llamativo y muy austero, que era la calle del Marqués de Larios. Sí, efectivamente, Curro. Yo cuando me planteé el tema de, bueno, yo me preguntaba cómo fue ese día, esa inauguración de Calle Larios, pues me preguntaba cómo estaría adornada la calle, a qué hora incluso fue, todos esos pequeños detalles, buscando documentación en un archivo del que he hablado muchas veces porque es maravilloso, que es el de Narciso Díaz Escobar. Tiene un servicio de hemeroteca muy, muy importante y que además está muy bien documentado y muy bien organizado. Y entonces me encontré justo con el periódico del día después, de ese 28 de agosto de 1891, en concreto con la Unión Mercantil en su número 1944, que costaba 5 céntimos, y donde se recogía con todo lujo de detalles la inauguración de Calle Larios. Con ese sobrio titular que tú dices, la calle del Marqués de Larios, bueno, y como también recogía en el artículo, ¿no? Ante esa escasez gráfica que tenía que haber sido importantísima en la época, pues para recoger qué autoridades fueron, cómo estaba decorada la calle, bueno, pues el redactor que fue enviado a esa gran inauguración de la que se convertiría en la obra más importante de ese fin de siglo XIX, bueno, pues le echó una prosa maravillosa y deliciosa y muy incluso casi cursi en ocasiones, pero bueno, que nos da una imagen absolutamente exacta y nítida de lo que ocurrió ahí. Y la verdad es que recorrer ese periódico de ese día es absolutamente delicioso. Es que si alguien tiene una ligera curiosidad, se pueden consultar, como tú dices, periódicos de aquella época. Y es muy llamativo ver cómo escribían, cómo transmitían la información. Sí, sí. Y yo eran como muy pomposos. Sí. Era lo que tú dices. Como no había imágenes como las que disponemos a día de hoy, tenían que vestir la noticia mucho más. Y es fabuloso, es muy, muy llamativo, la verdad. En ese reportaje, por llamarlo de alguna forma, se pone en manifiesto una curiosidad que quizás no sepa mucha gente. Y es que la familia Larios no estuvo en la inauguración de su calle. ¿Qué pasó ahí, Ana? Sí, efectivamente. No sé si lo hemos llegado a comentar en algún podcast. El cronista que fue aquel día a documentar la inauguración de Calle Larios, primero puso en contexto cómo se desarrolla la obra y después hace esa referencia a la ausencia de la familia Larios de la obra. Es un dato absolutamente extraordinario porque con la implicación que hubo de la familia, que hasta le puso el nombre a la calle, resulta extraño. ¿Cuál es la razón? Bueno, pues la razón se encuentra en los libros de historia. Estamos hablando que en el año 1891 se inaugura la calle Larios. Ya en ese año ya casi nadie quedaba de la familia Larios en Málaga, porque en 1868 hubo una revolución que se extendió, que fue a nivel nacional, que es llamada La Gloriosa, que fue un movimiento obrero que consistió, bueno, en que los trabajadores de fábrica y de todo tipo de infraestructuras industriales se levantaron contra los empresarios, ¿no? Contra los explotadores y los opresores, tal y como ellos decían, que le obligaban a trabajar en condiciones que es cierto que en ocasiones, distaban mucho de ser las adecuadas. El caso es que esa revolución de la Gloriosa llegó a Málaga, afectó de lleno a las grandes familias que ya se habían establecido, como hemos hablado también en otros podcasts, en esa otra gran Alameda, ¿no? Y en el caso de los Larios no fue una excepción. De hecho, hubo una turba en ese año 1868, se asaltó el Palacio de los Larios, que estaba al final de la Alameda, casi coincidiendo con lo que posteriormente sería Calle Larios. Sí, estaba a la altura de lo que es la Equitativa hoy, más o menos, ¿verdad? Justo. Eso coincide exactamente con el Palacio de los Larios. Los obreros asaltaron el palacio hasta el punto de que la familia Larios se vio obligada a huir por los tejados de su palacio, a refugiarse y posteriormente a emprender una especie de exilio que los llevaría primero a Gibraltar y posteriormente los repartiría por algunas capitales de Europa, sobre todo en París. En París, además, murió don Martín Larios y Herreros, que fue el primer miembro de la familia Larios, que ya hemos hablado también de esa circunstancia, que se estableció en Málaga, procedente de Laguna de Cameros, en La Rioja, y don Martín murió en el año 1873, ya cuando existía ese proyecto o al menos esa intención, ese afán por dejar su huella en Málaga a través de su Calle Larios, no vio el proyecto finalizado y fue su hijo Manuel Domingo el que asumió el reto del proyecto y por eso es él el que está inmortalizado en esa escultura. Pero aquel episodio revolucionario de la Gloriosa, Curro, marcó un desapego definitivo entre la familia Larios y la ciudad de Málaga. Y esa fue la causa
por la que el día de esa inauguración tan importante, ese 27 de agosto de 1891, no hubo ningún representante de la familia Larios en la inauguración. En aquel periódico de la época yo había escrito que no había habido ningún miembro de la familia. Sí se recoge la presencia de Carlos Larios, pero todo el rol protagonista del clan lo asumió el apoderado de la Casa Larios, que fue el encargado también de negociar con Alarcón Luján aquellas condiciones que hemos hablado recientemente, que fue Antonio Jiménez Astorga. Me sorprendió mucho cuando me enteré, porque la verdad es que no tenía idea, y al fin y al cabo es la calle que lleva su nombre y ellos decidieron seguir con esa inversión, aunque era negocio, pero decidieron seguir con la inversión. O sea, ellos tenían muy claro que, a pesar de lo que había ocurrido, que tenían ese interés por dejar su legado y su huella en Málaga. De hecho, en ese tiempo también se inauguró el Asilo de las Hermanitas de los Pobres, que sigue en calle Héroes de Sostoa, que también fue patrocinado por los Larios, y tampoco acudieron a la inauguración. Vamos a contar lo que sí se pudo ver en esa inauguración de Calle Larios, que era a la hora de la inauguración en concreto, que era a las 2 de la tarde, pero ya sabemos que a las 11 del mediodía ya se podían empezar a ver algunos retazos de esa inauguración, de lo que podía verse en esa inauguración de la Calle Larios, que podemos imaginar que la gente tenía que estar a tope alrededor en la calle, porque no podía imaginarse lo que estaba por ver, que mucha gente seguramente era la primera vez que veía ese trazado nuevo de la Calle Larios. Claro, imaginario, y además ya las autoridades de la época se habían encargado de animar a la ciudadanía para que se sumaran a la celebración, ¿no? Uh-huh. Igual que ocurrió con la Alameda, bueno, muchos años antes, casi un siglo antes, la Calle Larios se convirtió ese día de fiesta en una fiesta para toda la ciudad. Ya anteriormente, además, las autoridades se habían encargado un poco de ir alimentando esa emoción por la inauguración de la calle con el reparto a cargo de la familia Larios, así se recoge en la crónica de prensa, con el reparto de panes entre las clases más desfavorecidas como gesto de buena voluntad y bueno, también para ir preparando el terreno para ese día 27 de agosto, que, como decía antes Curro, se levantó esplendoroso como casi cualquier día de agosto en la ciudad de Málaga. Desde luego que sí. Me ha resultado también muy curioso que el periódico en aquella época hablase de la puntualidad en el comienzo de los festejos. O sea, que eso incluso a día de hoy, para los que somos periodistas, sabemos que la puntualidad muchas veces a la hora de la prensa brilla por su ausencia. Exactamente, sí. Es discutible. Y me ha sorprendido. Y entonces la puntualidad se convierte en una noticia, la verdad, en estos tiempos. No sé si en aquellos tiempos sería una noticia. El cronista insiste mucho en esa puntualidad británica con la que se inauguró Calle Larios, con lo cual me hace suponer que también el hecho de la puntualidad, de lo obligado, también se convertía en algo excepcional que merecía ser recogido en el periódico, ¿no? Me ha llamado eso mucho la atención, sí. Uh-huh. Posteriormente, cuando ya se inauguró la calle a las 2 de la tarde, se fueron al número 10, ¿verdad, Ana? De Calle Larios. ¿Y qué es lo que hicieron en ese número 10 de Calle Larios, que estaba cerca del Círculo Mercantil, si no me equivoco? Sí, justo. Bueno, pues ahí habían colocado una tribuna justo enfrente del Círculo Mercantil, que se convirtió en uno de los grandes puntos de reunión de Calle Larios ya en los años posteriores. Y allí, bueno, ya se dio inauguración oficial a la calle. La bendición corrió a cargo del obispo de la época, de Marcelo Espínola y Maestro, un obispo sevillano que además fue el fundador del Colegio de las Esclavas, uh-huh. Que tiene una de sus sedes, la de Liborio García, la tiene muy cerca de Calle Larios. Bueno, y podéis imaginar el listado de las personalidades que acudieron aquel día para no perder detalle de lo que ocurría, fue interminable. Ante ellas, el nuevo alcalde de Málaga, el que había tomado todo ese testigo de la obra, hemos hablado de Liborio García, de Alarcón Luján, que están debidamente presentes con sus placas en las callejuelas, en las bocacalles de Calle Larios, el encargado de asumir esa inauguración oficial por parte de la Casona fue Sebastián Subirón. Eso es. Que dio esa entrega simbólica de llaves, se materializó la entrega simbólica de llaves al Ayuntamiento de Calle Larios y bueno, y ahí dio un discurso, pues, bueno, como correspondía también al gran acontecimiento que se estaba viviendo, ¿no? Y casi tan pomposo y tan abigarrado como la crónica de la que estamos hablando. Y en ese discurso también te comentaba antes que Eduardo Estrachambiana Cárdenas tuvo un papel destacado porque
se insistió en el protagonismo que tuvo él, en la buena ejecución de la calle, en el hecho de que que en esos 4 años diera tiempo a terminar un proyecto que fue complejísimo y, bueno, para darle las gracias y el aplauso de todos los presentes por su trabajo en Calle Larios. No, un personaje fundamental, sobre todo en esa construcción de Calle Larios, porque fue el que la imaginó y fue el que hizo ese proyecto para que se llevase a cabo, así que desde luego eran palabras muy merecidas. Absolutamente. Si seguimos avanzando en el tiempo, a eso de las 3:30 aproximadamente, se producía ya el acto de entrega oficial de la calle, ¿verdad? Y sí, luego se firma el acta. Eso es, se firma el acta. Y bueno, y como todo acto de estas características, llega el cóctel. Eso es. Eso que encanta a la gente después de cualquier inauguración. En este caso se desplazaron hasta la segunda planta del número 5 de calle Martínez, donde allí los apoderados de la Casa Larios tenían un piso y allí se ofreció un espléndido lunch. Y tengo que reconocerte, Curro, que me sorprendió en la crónica del periódico ver cómo se emplea una palabra que nosotros pensamos que es moderna y que es un anglicismo que ahora todo el mundo utiliza, el lunch, sí, pero que ya se utilizaba en la época, por eso lo recogía literalmente. Y bueno, después de esa referencia al lunch, dice el cronista, inútil es decir que dichos señores, los Jiménez Astorga, hicieron los honores con la mayor galantería y que las pastas, licores y dulces fueron exquisitos, incluido el champán. Es que vaya comida, o sea, champán, sí. Y un cóctel así con dulce, ¿verdad? No, desde luego... Quizás para las 3:30 de la tarde, no sé, a lo mejor no era la costumbre de la época, pero apetece algo más, no tanto pastas y dulces, ¿no? No, pero muy llamativo, que ya me hubiese gustado a mí estar en aquella inauguración de Calle Larios. Haciendo el podcast desde allí, desde Calle Martínez? Sería espectacular, de luego que sí. Bueno, si volvemos ya a la calle, si bajamos de Calle Martínez hasta Calle Larios, vemos una curiosidad y es que el suelo es de madera, ¿verdad, Ana? Sí. Es que la Calle Larios se conocía como el salón de baile. Efectivamente, el piso original de Calle Larios, no sé si hemos tenido ocasión de comentarlo alguna vez, se le llamaba el entarugado. No es lo que nosotros podemos pensar que soy un laminado de madera, pero estaba hecho con tarugos de madera que le daban un aspecto muy señorial y que también, como todo en Calle Larios, tenía una función práctica, porque aparte de la belleza y de ese carácter lujoso que le daba aún más a la calle, esa madera era capaz de absorber el ruido y la vibración de las llantas de los vehículos que ya comenzaban a pasar por la vía. Pues desgraciadamente ese suelo duró poco, no duró más que unos años, porque en las riadas de principios de siglo, unido a esa humedad que llegaba también del puerto y que levantaba esos bloquecitos de madera, bueno, pues la gran ría de Málaga pues fue el golpe de gracia y se llevó por delante todo ese fantástico suelo y ya se le puso ya una solería que duró bastante años y que ya con esa solería ya la gente ya paseó y conoció Calle Larios durante bastantes décadas. Un suelo en el que además durante un tiempo se prohibió la entrada de animales para que no se manchara y no se Estaba prohibido el paso de animales, no tanto de mascotas porque no eran habituales en la época, pero sí hay que tener en cuenta que había gente que pasaba allí, bueno, para empezar los carruajes de caballos. ¿No? Entonces se prohibía el paso, los de tractor sangre, que son los tirados por animales, para evitar que hicieran sus necesidades sobre ese suelo de madera. Eso es. Si había algo que el periodista que cubrió esa inauguración de la Calle Larios destacaba, y era la decoración de la Calle Larios. O sea, que lo que podía verse en los balcones, lo que podía verse a lo largo de la calle, ¿verdad, Ana? Sí, aquel día fue fabuloso. Hay muy poco, ya lo hemos comentado antes, hay muy poca documentación gráfica, pero sí hay una en concreta de justo de la entrada de Calle Larios, de un arco fabuloso que pusieron. Nuestros oyentes se van a hacer una idea muy fácilmente, porque un arco casi similar a los que se ponen todos los años, bueno, en el último no, pero a la entrada de Calle Larios cuando es la feria. En este caso era un arco que el cronista enmarca en el género árabe de la decadencia y bueno, tenía 2 torrecillas con una especie de minaretes y en los torreones a un lado había 2 fechas de referencia, una la de 1887, que fue el inicio de las obras, y otra en 1891, el año del que estamos hablando, que fue
el año de la inauguración de la calle. Bueno, y después desde los balcones fue una auténtica exhibición de buen hacer por parte de los jardineros municipales, que incluso entraron en una especie de sana competición para ver quién adornaba mejor los fastuosos balcones de esa calle recién estrenada, ¿no? Sí, por lo que cuenta estaban llenos de color, ¿verdad? De flores de todo tipo. Lleno de vegetación, lleno de guirnaldas, lleno de telas, y de hecho el ayuntamiento también ideó un concurso para ver cuál era el balcón mejor engalanado y que mejor honraba, ¿no? Esa inauguración de la calle. Bueno, el cronista dice que fueron muchos los inquilinos que adornaron sus balcones con flores, sosteniendo un verdadero pugilato de elegancia y buen gusto. Habla, por ejemplo, del balcón del Círculo Mercantil, que tenía guirnaldas de rosa y flores silvestres, por supuesto, de la vivienda de los Jiménez Astorga, del número 6 de la calle Larios, que era propiedad de Ángel Cafarena, donde había unas arcadas de estilo árabe con ramas, flores y plantas. Y bueno, y el decorado se extendía a curro hasta la Plaza de la Constitución, que por cierto será otra de nuestras próximas paradas en estos podcasts de Memoria Sur, y llegaba casi hasta uno de los cafés maravillosos de la época, del que también hablaremos, que era el Café de la Loba. Entonces yo me imagino aquella visión desde el principio de la calle hacia la Plaza de la Constitución, con esa perfección arquitectónica, y encima con los balcones simétricos y perfectamente engalanados, tenía que ser una visión absolutamente espectacular. No, que es inimaginable. Hablabas del Café de la Loba, nosotros hicimos ya un podcast sobre café de Chinita, que vamos a dejar también en los podcasts relacionados. Y es que la tradición de bares y de cafés de Málaga es espectacular. Justo, y además el epicentro de los cafés en aquella época fue primero... Bueno, el primer café que se conoce de Málaga es de la Plaza de la Marina, que creo que lo que hicimos referencia en el anterior podcast, pero ya después ese epicentro se trasladó a la Plaza de la Constitución, pues ahí estaba el Suizo, el Café de la Loba, el Café de la Lobilla, del que hablaremos en siguientes podcasts, y ya una vez que se abre la Plaza de la Constitución, esa vitalidad hostelera, por decirlo de alguna manera, se traslada a la Plaza de la Constitución, porque además fueron los propios marqueses de Larios los encargados de tentar y de pedir por favor a esos grandes comerciantes que se desplazaran a la calle Larios. Ahora quizá en estos tiempos puede parecer que la calle Larios y la Plaza de la Constitución no tienen apenas distancia, son parte de lo mismo, pero sí en aquella época existía como una separación, al menos mental y sentimental, de que entraban casi en competencia, ¿no? Sí, porque esa Plaza de la Constitución, claro. Una plaza que ya existía y una nueva calle que le daba acceso, pero que era totalmente una nueva. Nueva centralidad que le disputaba el cetro a la Plaza de la Constitución. Totalmente. Hablábamos de la inauguración, hablamos de lo maravilloso que fue, de cómo se contó, pero no todo fueron flores y alegría, ¿verdad, Ana? Porque al final ya los carruajes y las carrozas de los más adinerados de Málaga fueron pasando por la calle Lario a medida que se iban lanzando flores y ramos a su paso. Sí, efectivamente. En este tipo de inauguraciones había una tradición que era llamada la Batalla de las Flores, y después el desfile de carruajes. Lógicamente, en la inauguración de calle Lario aquello no podía faltar. Aquello se recoge también en aquella crónica de la Unión Mercantil, pero como curiosidad hay que leerse todo el periódico para darse cuenta que a pie de casi escondido en la última de las páginas, pues hace referencia a que no todo fluyó como debería en la Batalla de las Flores y en el desfile de carruajes de las grandes familias de Málaga. Decíamos anteriormente que las autoridades de la época hicieron un reparto de pan entre las clases más desfavorecidas como gesto de buena voluntad de la familia Larios. Justo también en el momento de la inauguración se repartieron peladillas entre los asistentes que se colocaban a ambos lados de la calle. ¿Y qué ocurre? Que en aquella época, a pesar de que también hemos hablado muchas veces de ese esplendor industrial en Málaga, ya se comenzaba a vislumbrar una feroz crisis económica que empezó a afectar, como siempre, a las clases más populares, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Que esas peladillas que habían sido entregadas como gesto de gracia, ¿no? y de obsequio, de dádiva, pues fueron utilizadas en lanzarlas contra los propios carruajes. Muchos de esos coches y carros tuvieron que echar la capota para que no les dieran. También algunos ramos que fueron lanzados con mucha intensidad, como recoge el cronista. Y bueno, ahí se montó un pequeño lío, un pequeño desconcierto que además terminó con una señora herida
porque la emoción por el lanzamiento ya de todo tipo de objetos, alguien lanzó una especie de martillo de un lado a otro de la acera, le dio a una señora y bueno, y aquello puso un poco, no el punto dramático por supuesto, pero sí que puso, sí tiñó un poco, sí que fue el punto y final a una cosa que al final se terminó yendo de las manos, pero bueno, al final la sangre no llegó de todo al río. No, también es lógico en cierta parte porque hablamos siempre de lo que tú dices, de esa élite de Málaga, pero claro, obviamente la al clase final popular era... la lucha de clases siempre ha existido y en aquella época, pues lógicamente, pues las clases populares y las clases pudientes y burguesas, pues bueno, pues se manejaban en unos términos donde todo no era fluido. De hecho, había muchos enfrentamientos. Acabamos de hablar hace nada de la Revolución La Gloriosa, que está en ese germen del enfrentamiento entre los grandes señores que tenían el patrimonio y toda la industria y bueno, y las clases populares pues que vivían en condiciones francamente mejorables y que no hacían más que trabajar de sol a sol para ganarse el pan, pero también para seguir engordando el patrimonio de esas grandes familias, ¿no? Con esa última anécdota, ese suceso, despedimos ya el podcast. Nos ha quedado más larguito de lo normal, que siempre nos dicen, oye, que se me hace corto, pues mira, nos hemos extendido un poco más. No ha sido voluntario, la pero... calle Larios lo merece todo. No, desde y luego. Además seguiremos hablando de ella porque nos queda muchísimo por hablar de Calle Larios. Tienen muchísimas historias. Decías precisamente que este año se celebrará el 130 aniversario de la calle Larios. No va a ser, por supuesto, una celebración tan pomposa y tan... No, bueno, tan con que... Mira, Curro, ¿sabes esa? lo que te digo? Me conformo con que ese 27 de agosto de 2021 podamos pasear... Y tanto. Con cierta tranquilidad. Con cierta tranquilidad y sin tener que estar pendiente de las restricciones ni del toque de queda ni nada. Con eso Totalmente. Me conformo. Pues sí, así que bueno, lo celebraremos seguro en ese 27 de agosto. Apuntamos en el calendario ese 130 aniversario de Calle Larios. Y ha sido un placer repasar su inauguración y su historia. Sí, la verdad es que sí, Calle Larios siempre un lujo. Qué bien. Pues Ana, nos quedamos citados para la semana que viene y contamos otras historias de Málaga. Nos vemos la semana que viene, Curro. Gracias. Gracias a ti. Memoria Sur es un podcast de Diario Sur. Escucha un nuevo episodio cada semana en iVoox, Spotify, Apple Podcasts y consulta las referencias de este episodio en diariosur.es.